En esta parte vamos a revisar el capítulo número 5 y el capítulo número 7. En estos dos capítulos nos presentan lo que es la trigonometría y las funciones trigonométricas, obviamente. Entonces, empecemos con las funciones trigonométricas. ¿Qué son estas funciones? Son funciones que se derivan de razones trigonométricas de un ángulo, es decir, las que nosotros conocemos, las que empiezan en los triángulos, ¿sí? Y por lo general estos ángulos suelen estar dados en radianes, ¿sí? Y ahora presentemos las funciones, los tipos de funciones trigonométricas que hay. Las razones conocidas siempre son el seno de un ángulo, que en este caso, como es una función, nosotros vamos a depender de un ángulo. X va a representar un ángulo en radianes, ¿sí? F de X igual al seno de X. De igual manera tenemos el coseno de X, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente de un ángulo, ¿sí? Que en este momento pasan a representar funciones. Es decir, el ángulo va a ser la variable dependiente de esta función, ¿sí? Ahora, nosotros en cada una de estas tenemos distintas formas de representarlas gráficamente. Todas estas funciones las vamos a representar en el plano, y este plano, puesto que el ángulo está medido en radianes, vamos a tomar valores de pi, ¿sí? Entonces siempre vamos a tomar valores del 0 hacia la derecha, como el pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, ¿sí? Y hacia la izquierda, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Esto es muy importante para que ustedes tengan en consideración las más importantes, que van a ser el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Las formas de estas funciones en sus gráficas son muy importantes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan relacionarlas en algún ejercicio, ¿sí? Entonces, continuemos. Por lo general, más bien dicho, siempre, las funciones, en este caso el seno y el coseno, siempre van a estar entre menos 1 y 1, es decir, su rango va a ser el valor menos 1 hasta el valor 1, ¿sí? Es decir, verticalmente. Y luego estas funciones, a partir del círculo unitario, comienzan a tener las siguientes formas, ¿sí? Para el caso del seno, nosotros siempre vamos a comenzar en 0, ¿verdad? El seno de cualquier valor, en este caso de 0, va a ser 0. Es por eso que tenemos este punto. El seno de pi medios siempre va a valer 1. El seno de pi siempre va a valer 0. ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene una cosa muy importante, y es que siempre que tengamos cualquier número multiplicado por pi medios, siempre vamos a tener ¿qué? O 1 o menos 1, ¿sí? Y de esta forma se comienza a realizar esta gráfica. Y como pueden ustedes observar, esta es un tipo de onda que se forma a través del plano, ¿sí? Pero siempre va a comenzar en 0, siempre su punto va a ser en 0 y va a comenzar a tener esta forma, ¿sí?, de onda. Ahora, por otra parte, tenemos de igual manera el coseno de X, ¿sí? En este caso, cambian las cosas un poco. Lo que pasa ahora es que el coseno de 0 siempre vale 1, ¿sí? Pero el coseno de menos pi medios vale 0 y el coseno de pi medios vale 0, ¿sí? Es por eso que tenemos el cruce aquí. Justo el cruce en el eje horizontal va a ser en 0, en este caso, ¿sí? Y luego ustedes pueden ver que siempre que yo multiplique un valor entero, ¿no es cierto?, cualquiera que este sea, por pi medios, este siempre va a valer 0, ¿sí? Por ejemplo, 3 pi medios, menos 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, ¿sí? Pero siempre que yo tenga el valor, un entero multiplicado solo por el valor pi, ese valor va a valer ¿qué? Va a valer o 1 o menos 1, ¿sí? Y el seno en este caso va a tener esta forma de onda, ¿sí? Es muy parecida al seno, solo que está movida, como retardada, ¿sí? Ahora el primer punto aparece
1, ¿sí? Acá el primer punto aparecía en 0. ¿Listo? Ahora continuamos. Ahora con la tangente pasa algo muy diferente. De igual manera, tomamos los valores de pi medios, pi menos 3 pi medios, 2 pi, etc. Y aquí lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener algo que se conoce como asíntotas verticales. ¿Qué son las asíntotas verticales? Son rectas paralelas al eje de las 10, ¿sí? Por eso son verticales, en las cuales la función jamás las va a topar a esas líneas imaginarias. Aquí las representé con una recta entrecortada, ¿sí? Y la tangente en este caso va a tener esta forma. Va a tener esta forma de S, ¿sí? Como que va cayendo, va subiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esta función? Es que ustedes entiendan que la tangente siempre va a tener asíntotas en valores tales como lo son pi medios, 3 pi medios, menos 5 pi medios, ¿sí? Cualquier valor entero, sea positivo o negativo, que esté multiplicado por pi medios. Y aquí vamos a tener las asíntotas y luego vamos a graficar la S. Y lo otro importante es que el valor de intersección, ¿no es cierto?, con el eje horizontal, el eje de las X, siempre se va a dar en el valor de pi. Pi, 2 pi, menos 3 pi, ¿sí? Cualquier valor que sea de esa característica. Estas son las tres funciones principales, el seno, el coseno y la tangente. Luego tenemos funciones tales como la cosecante, la secante y la cotangente. Sí, estas funciones también son importantes, pero no suelen ser muy utilizadas. Sin embargo, es importante tener en consideración cuáles son sus gráficas, ¿sí? En el caso de la cosecante, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nosotros ahora vamos a tener dos tipos de asíntotas. Una asíntota que van a ser verticales, ¿sí?, de arriba a abajo, y asíntotas horizontales, ¿sí? Las asíntotas verticales siempre van a estar dadas en cualquier valor que esté multiplicado por pi, cualquier valor entero, positivo o negativo, que esté multiplicado por pi, es decir, pi, 2 pi, menos 3 pi, menos 5 pi. Ahí vamos a encontrar siempre una asíntota que es vertical. Y luego las asíntotas horizontales las vamos a encontrar ¿en dónde? En los puntos 1 y menos 1, ¿sí? En el eje de las 10, ¿no es cierto? Y vamos a trazar una línea horizontal paralela al eje de las X en esos puntos, ¿sí? Y ahí tenemos nuestras asíntotas. ¿Y la gráfica qué va a ser? Aquí en cambio vamos a tener parábolas, ¿sí? Y la principal parábola es la que empieza ¿en dónde? En la asíntota de 0 y la asíntota de pi, y luego va a venir una parábola que va a ir cayendo hasta encontrarse en el punto pi medios, ¿no es cierto? Y luego va a comenzar a crecer, pero considerando que tenemos la asíntota en 1, ¿verdad? Y luego vamos a tener otra parábola, en cambio va a ser en 3 pi medios, pero esta parábola va a ser diferente. Y de igual manera, al lado izquierdo vamos a tener parábolas de ese estilo, es decir, se van a ir mezclando, parábolas que van bajando y parábolas que van subiendo, ¿sí? En el caso de la secante es algo parecido a la cosecante, ¿sí? Solo que en este caso las asíntotas van a estar dadas en cualquier valor entero, positivo o negativo, que esté multiplicado por el valor de pi medios, es decir, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿sí? Este valor en general, el que me estoy mencionando por lo general, siempre es un valor impar, ¿no es cierto? Que no puede ser dividido para 2, porque si no, no tendría sentido, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos las asíntotas y de igual manera vamos a obtener parábolas. Por ejemplo, en el caso de la secante, vemos que la principal parábola está dada entre la asíntota menos pi medios hasta pi medios, ¿sí? Y la parábola pasa por 0, por el punto 0, pero en 1, ¿sí? Igual tenemos las asíntotas horizontales. Ahora, finalmente, otra función es la función cotangente. La función cotangente igual tiene asíntotas verticales, solamente verticales, y en este caso van a estar dadas
en números que sean del estilo pi, 2pi, 3pi, ¿sí? Valores enteros multiplicados por pi, ¿verdad? Listo. Ahora, cabe recalcar que estas funciones tienen sus propiedades, ¿verdad? ¿Cuáles son las más importantes de estas? Podemos observar en el siguiente cuadro. Las propiedades más importantes siempre son su dominio y su rango, ¿verdad? Entonces analicemos esto. El dominio y el rango del seno. Como pueden observar en la gráfica, el dominio, ¿sí?, de esta función, de este estilo, son todos los reales, ¿sí? Todos los reales, ¿sí? Puesto que, a pesar de que estoy hablando de radianes, nosotros sabemos que el valor de pi es un número real, ¿sí?, que vale 3.14, etcétera, etcétera. Entonces, para cualquier valor siempre vamos a tener una imagen, ¿sí? Por eso es que el dominio son todos los reales. Sin embargo, el rango de esa función siempre va a estar dada entre -1 y 1, ¿sí? De arriba a abajo. En el caso del coseno pasa algo similar. El dominio son los reales y el rango es el intervalo entre -1 y 1, ¿sí? Para la tangente, en cambio, tenemos que el dominio van a ser todos los reales, ¿sí?, excepto aquellos valores que tengan esta forma: k por pi medios, donde k es un valor entero y el cual no es divisible para 2, ¿verdad? Listo. La cotangente también tiene dominio de este estilo. Es todos los reales excepto puntos en los cuales nuestra forma sea k por pi, donde k es cualquier valor entero, positivo o negativo, ¿verdad? La secante también tiene todos los reales excepto aquellos puntos que sean del estilo k por pi medios, donde k es un valor entero que no es divisible para 2. Listo. Para la cosecante, de igual manera, son todos los reales excepto valores del estilo k por pi, donde k es un valor entero cualquiera, ¿sí? El rango, en cambio, de la tangente son todos los reales. Ustedes pueden observar, el rango de la tangente siempre va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Donde tenemos problemas es en el dominio, no en el rango. Ok, en el caso de la cotangente también son todos los reales, y el rango de la secante y de la cosecante son todos los reales excepto, obviamente, los puntos que mencioné, -1 y 1, ¿sí? Eso sería todo con respecto al dominio y al rango de esas funciones. Ahora, hay algo importante que debemos saber, y es que el seno es una función que es impar. ¿Recuerdan las funciones impares? Es decir, que el valor de f debe ser igual a menos el valor de la negativa de la variable. Es decir, en este caso, menos el seno de x es igual a el seno de menos x. Eso es una función impar. Sin embargo, el coseno es una función par, ¿sí? Es por eso que también tenemos el estilo de la gráfica, ¿sí? Ok. Ahora, como dijimos al principio, lo que pasa es que estas funciones nacen de trigonometría, de cómo se calculan prácticamente el seno de un ángulo, el coseno, la tangente, ¿sí? Y eso nace a partir de un triángulo, ¿verdad? Donde tenemos un ángulo, en este caso X, y tenemos un triángulo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos su cateto adyacente al ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto. Y estoy dibujando un triángulo que es rectángulo. A partir de este nosotros podemos operar o conocer el valor del seno del ángulo a partir del triángulo, ¿verdad? Y tenemos que recordar que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que finalmente la tangente, lo más importante que hay que recordar es que no hay que considerar esto, sino más bien que la tangente va a terminar siendo que el seno de la función sobre el coseno de la función x, ¿sí? Esta es una identidad trigonométrica.
Esta identidad es la que ustedes deben usar. Ya voy a mencionar por qué. De igual manera, la cotangente es el cateto adyacente sobre el opuesto, ¿sí? La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa sobre el opuesto. Pero ¿qué es lo que pasa en estas de acá? Nosotros debemos considerar que, por ejemplo, la secante es 1 sobre el coseno de x y la cosecante es 1 sobre el seno de x, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije, vamos a tratar de utilizar en la mayor cantidad de tiempo para resolver todos los ejercicios siempre lo más fácil. Las funciones más fáciles son el seno y el coseno. Es decir, que si ustedes encuentran la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, deben encontrar una identidad para representarlas en forma de senos y cosenos, ¿sí? Entonces, siempre debemos hacer esto, no se les olvide, siempre relacionen las otras funciones en función del seno y el coseno. ¿Por qué? Porque de aquí nace algo importante, que es el círculo unitario. Siempre vamos a trabajar dentro de un círculo, ¿listo? Un círculo unitario, ¿qué quiere decir? Es un círculo que tiene radio 1. Este círculo nos sirve para realizar ¿qué? Para realizar dentro de ese círculo, ¿no es cierto?, un triángulo de este estilo, por ejemplo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que ahí podemos encontrar, puesto que trazamos siempre desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia, una recta, ¿verdad? Y ese es el radio 1. Y hacia abajo, perpendicular, nosotros podemos encontrar, ¿sí?, un cateto. Y luego tenemos otro y se forma un triángulo en cualquier parte del círculo. Ahí es donde hacemos relación el círculo unitario con el triángulo que vimos anteriormente. Y a partir de este comenzamos a tener un poco más de propiedades, ¿sí? ¿Cuáles son estas? Resulta que nosotros debemos saber el signo del valor de nuestra función trigonométrica, ¿sí? Entonces, este círculo me ayuda a saber eso. Por ejemplo, ¿qué es lo principal aquí? Saber cuáles son las funciones que son positivas en cada uno de los cuadrantes del círculo. Recuerden que este círculo está en el plano, ¿no es cierto? Y tiene radio 1, es decir, aquí está el centro. Contamos un radio 1 y trazamos con un compás una circunferencia, ¿no es cierto? Perfecta. Entonces, ahí tenemos siempre 4 cuadrantes. ¿Sí? Se divide en 4 cuadrantes. Listo. A partir de esto, además, cabe recalcar que como estamos trabajando en este plano, lo que vamos a obtener es que, como trabajamos con ángulos, ¿no es cierto?, siempre empezamos en 0. Y como estamos trabajando en el círculo, lo trabajamos de forma antihoraria. Es decir, comenzamos en 0, vamos hasta pi medios, luego a pi, luego a 3 pi medios y luego a 2 pi, ¿sí? Esta es la forma de relacionar los ángulos o los valores que vimos en las gráficas anteriores, ¿sí? De hecho, para hacer estas gráficas utilizamos el círculo unitario para poder realizar esas gráficas, ¿sí?, como una simulación. Listo, a partir de ahora, ¿qué es lo que importa? Saber cuál de estas funciones son positivas en cada uno de estos cuadrantes. ¿Listo? Entonces, en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas van a ser positivas, ¿sí? En el segundo cuadrante, las funciones que son positivas son el seno y la cosecante, ¿sí? En el tercer cuadrante, las funciones positivas son la tangente y la cotangente. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, las funciones positivas son en el coseno y la secante. ¿Por qué pasa eso? Es por la posición de los catetos del triángulo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este triángulo, ¿no es cierto?, si lo dibujamos en el primer cuadrante, su cateto, ¿verdad?, va a ser... si lo dibujamos de esta forma,
trazamos el ángulo aquí, el ángulo X, ¿sí? El cateto adyacente, ¿no es cierto?, a X es positivo y el cateto opuesto también es positivo. Pero si lo trazamos acá, ¿qué es lo que pasa? El cateto adyacente es negativo, pero el opuesto es positivo. Es por eso que varía el signo de la función, ¿verdad? Listo. Dicho esto, es importante tener esto en consideración, pero lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las identidades trigonométricas más importantes. Hay muchas, de hecho en internet pueden encontrar una variedad de tablas, ¿sí?, que les pueden ayudar, pero lo más importante es que conozcan las principales. Con estas identidades que les voy a mostrar, con esto podrían realizar casi la mayoría de ejercicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de estas salen las nuevas identidades. La identidad principal siempre va a ser ¿cuál? Que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x siempre va a valer 1. Esto no deben olvidarlo bajo ninguna circunstancia. Esa es la identidad principal, la primordial, ¿sí? Luego tenemos cosas como, ¿qué pasa cuando yo estoy sumando, en este caso, dos variables o dos ángulos, ¿sí?, o resto dos ángulos con el seno, ¿sí? El seno de la suma de dos variables va a ser ¿qué? El seno de la primera variable o del primer ángulo por el coseno del segundo, y aquí en el seno se mantiene. Si yo estoy sumando dentro, sumo fuera. Si estoy restando, resto fuera, ¿sí? Sumo o resto el seno del segundo por el coseno del primer, ¿sí? Ángulo o variable. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el coseno? De igual forma, dentro del coseno sumo o resto dos ángulos o dos variables. En este caso, ¿qué pasa? Y yo tengo que es el coseno del primero por el coseno del segundo, y aquí, si yo sumo, afuera debo restar. Es por eso que le he puesto así. Cambia el signo. Recuerden esto. Al cambiar el signo, ¿no es cierto?, de positivo a negativo, pero ¿qué pasa después? Y el resto, ¿qué? El seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, o las variables, ¿sí? Y si estoy restando, simplemente esto se suma. Recuerden, esto es importante. Si estoy con el coseno y estoy sumando, debo restar afuera. Si estoy con el coseno y estoy restando, debo sumar afuera, ¿sí? Luego tenemos otras par de identidades, que son ¿cuáles? Conocer qué pasa cuando dentro de esta suma, ¿sí?, el ángulo o los ángulos son iguales. Si tengo esto, en el caso del seno voy a tener el seno de dos veces el mismo ángulo o la misma variable, el seno de 2x. ¿Cuál es su resultado? Aplicando la propiedad anterior, ¿sí?, vamos a encontrar que es dos veces el seno de la variable por el coseno de la variable, ¿sí?, aplicando esta identidad de acá. Ahora, el coseno de dos veces el ángulo, ¿sí?, o la variable, el coseno de 2x. Aplicando la forma que vimos antes del coseno con su suma, vamos a encontrar tres formas de representar esta identidad, que va a ser ¿cuál? El coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Esa es una forma. La otra es que puede ser dos veces el coseno al cuadrado de x menos 1. Y finalmente, esto es 1 menos dos veces el seno al cuadrado de x. Es decir, que esta representación del coseno de dos veces x tiene tres formas de representarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque uso en primer lugar esta identidad de acá y luego uso la identidad principal, ¿sí? Ya vamos a ver en la parte de ejercicios algunos de estas formas. Luego finalmente tenemos la tangente de 2x, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? A dos veces la tangente de x sobre 1 menos la tangente cuadrado de x. ¿Listo? Estas son las identidades principales que ustedes deben conocer.
sun.